Señor, que alza al pobre, alabad siervos del Señor, alabad el nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre, bendito sea el nombre del Señor, ahora el Señor soy. Muy buenas días. Estás bella. Lanza de la basura, lanza de la basura, para sentar con los príncipes, con los príncipes del pueblo, para sentar con los príncipes, para sentar con los príncipes de su pueblo, para sentar con los príncipes de su pueblo. Buenos días. ¿Todo bien, mamá? Antes de irte. Ay, ya se me pasó el...
Buenos días tengan todos y sean bienvenidos a esta su comunidad de Santa Bernardita, abriendo siempre puertas para Cristo. Como cristianos católicos, participamos plenamente en la Santa Misa cuando recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Para poder hacerlo, debemos estar dispuestos a participar, conscientes de no estar en pecado mortal y haber guardado el ayuno una hora antes de comulgar. Le damos la más cordial bienvenida a nuestros hermanos y hermanas cristianos no católicos, a todos los de otras denominaciones no cristianas. Dado que no pueden acercarse a la mesa de la comunión, le exhortamos a que oren con nosotros y que nos unamos en el Señor Jesús, que está presente en cada Santa Misa. Por favor, tomen un momento y asegúrense que sus celulares estén en silencio. Las lecturas de hoy nos recuerdan que no debemos aprovecharnos de nadie, administrar sabiamente nuestros bienes, dándoles su valor, sin alejar la vista de nuestro objetivo, que es seguir a Cristo. La Santa Misa será presidida por Monseñor Wilfredo Peña Moredo. Por favor, pónganse de pie para recibirlo junto a sus ministros que participarán en esta sagrada liturgia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, de la esperanza y de la paz esté con ustedes. Hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados y a pedirle perdón a Dios. Tú que todo lo puedes y tú que lo haces todo nuevo, Señor, ten piedad de nosotros. Tú que nos enseñas a vivir plenamente tu vida en nuestras vidas, Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Tú que nos llamas a vivir una vida de prioridades según tu corazón, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios de las alturas, en la tierra paz, a las almas puras de buena voluntad. Gloria a Dios de las alturas, en la tierra paz, a las almas puras de buena voluntad.
Oremos. Dios nuestro, que estableciste el fundamento de la ley divina en el amor a ti y al prójimo, concédenos que cumpliendo lo que mandas, merezcamos alcanzar la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. La primera lectura está tomada del profeta Amós. El profeta Amós levanta valientemente su voz para denunciar abusos contra los derechos humanos de la sociedad de su tiempo. Hay prácticas engañosas de nuestro tiempo que también se iluminarán con esta palabra. Escuchemos. Lectura de la profecía de Amós. Escuchad esto. Los que pisoteáis al pobre y elimináis a los humildes del país, diciendo, ¿cuándo pasará la luna nueva para vender el grano y el sábado para abrir los sacos de cereal, reduciendo el peso y aumentando el precio, y modificando las balanzas con engaño, para comprar al indigente por plata y al pobre por un par de sandalias, para vender hasta el salvado del grano? El Señor lo ha jurado por la gloria de Jacob. No olvidaré jamás ninguna de sus acciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabad al Señor, que alza al pobre. Alabad al Señor, que alza al pobre. Alabad, siervos del Señor. Alabad el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y siempre. Alabad al Señor, que alza al pobre. Alabad al Señor, que alza al pobre.
como el Señor, Dios nuestro, que habita en las alturas y se baja para mirar al cielo y a la tierra. Alabar al Señor, que alza al pobre. Alabar al Señor, que alza al pobre. Levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para sentarlo con los príncipes de su pueblo, para sentarlo con los príncipes de su pueblo. Alabar al Señor, que alza al pobre. Alabar al Señor, que alza al pobre. La segunda lectura está tomada de la primera carta a San Pablo a Timoteo. San Pablo nos invita a pedir a Dios el bienestar de toda la humanidad. La oración es una manera de participar en la lucha contra la injusticia y propiciar la paz entre todos. Escuchemos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, ruego, lo primero de todo, que se hagan súplicas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por toda la humanidad, por los reyes y por todos los constituidos en autoridad, para que podamos llevar una vida tranquila y sosegada, con toda piedad y respeto. Esto es bueno y agradable a los ojos de Dios, nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pues Dios es uno, y único también el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, que se entregó en rescate por todos. Este es un testimonio dado a su debido tiempo, y para el que fui constituido heraldo y apóstol. Digo la verdad, no miento, maestro de las naciones en la fe y en la verdad. Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, alzando unas manos limpias, sin ira ni divisiones. Palabra de Dios. El Santo Evangelio según Lucas. Sigue Jesús hablándonos en parábolas y hoy las usará para enseñarnos cómo debemos administrar los bienes materiales en nuestra vida, para que no sean obstáculo a nuestro crecimiento en la fe. Hermanos, les invito a ponerse de pie para recitar la aclamación antes del Evangelio y escuchar la proclamación del mismo.
reconciliando al mundo consigo, y ha puesto en nosotros el mensaje de la reconciliación. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Esta santa palabra esté en mi mente, en mi boca y en mi corazón. Que así sea. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: había una vez un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo: ¿es cierto lo que me han dicho de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque en adelante ya no serás administrador. Entonces el administrador se puso a pensar: ¿qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No tengo fuerza para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despidan. Entonces fue llamando uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó: ¿cuánto le debes a mi amo? El hombre respondió: 100 barriles de aceite. El administrador le dijo: toma tu recibo, date prisa y haz otro por 50. Luego preguntó al siguiente: ¿y tú cuánto debes? Este respondió: 100 sacos de trigos. El administrador le dijo: toma tu recibo y haz otro por 80. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Y yo les digo, con el dinero tan lleno de injusticia, ganasen amigos que cuando ustedes mueran lo reciban en el cielo. El que es fiel en las cosas pequeñas, también es fiel en las grandes. El que es infiel en las cosas pequeñas, también es infiel en las grandes. Si ustedes no son fieles administradores del dinero, tan lleno de injusticia, ¿quién les confiará los bienes verdaderos? Y si no han sido fieles en lo que no sean de ustedes, ¿quién les confiará lo que sí es de ustedes? No hay criado que pueda servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o se apegará al primero y despreciará al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
En este 25º domingo del tiempo ordinario, las lecturas todas, la primera, la carta de Pablo y finalmente el Evangelio, son todo un compendio de yo diría que es una lección de economía espiritual. Tal parece cuando Cristo le está presentando esta parábola a su audiencia, que Cristo está como promoviendo la corrupción, porque quita y pon y todas esas cosas, todo eso está diciendo, mira cómo se roba bien, ¿no? ¿Y por qué hace esto? Porque eso no se hace. Como yo te digo a ti, mira, como te van a votar, haz toda la trampa que tú puedas antes que te voten, porque eso es lo que está haciendo. ¿Cómo se llama eso hoy en día? Corrupción. Lo hubieran cogido los federales. Pero, ¿qué es lo que está haciendo? Yo creo, ¿verdad? Así viéndolo, no solamente desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista sociológico, que haya habido en la historia de las religiones ningún líder religioso. Vamos a poner a Cristo era como un líder religioso. Yo no creo que ha habido ningún líder religioso que haya tenido un contacto más directo y más efectivo con la gente que Cristo. Tan directo va a ser que lo van a matar. Porque a veces tú puedes venir con palabras muy bonitas, muy místicas y todo, y dices, eso es muy espiritual, y te dejan solo. Pero a Cristo, fíjese que lo sacan. ¿Por qué? Porque era tan directo. Ellos los sentían metidos en sus vidas. Era un hombre que es lo que se llama hoy la inculturización del Evangelio. El Papa Juan Pablo II metió mucho con eso. ¿Qué cosa es inculturizar el Evangelio? Ponerlo, lo diríamos aquí en Puerto Rico, en arroz y habichuela. Que entiendan lo que Cristo... Por muchos años, y no lo hemos logrado, no lo hemos logrado. Por un tiempo, yo diría hasta los años 40 y pico, la iglesia tenía un lenguaje que la gente podía entender. Y entre lo que nosotros predicábamos desde los púlpitos y el estilo de vida que la gente tenía, pues más o menos se llevaban de la mano. En este momento no. En este momento nosotros estamos hablando y a veces la gente no nos hace ni caso. Aparte de que nos combatan, que nos digan, etcétera, es que yo no creo que sea a veces por maldad, es que no se identifican con el mensaje. A Cristo eso no le sucedía. Conocía muy bien a quién le estaba hablando. Y claro, los judíos, desde que comienzan a ser pueblo, desde el principio, fueron muy buenos comerciantes. De hecho, hoy en día, parte de la economía mundial está en manos judías. Wall Street en un 75% judío. El real estate en Nueva York es casi todo judío. O sea, aquí mismo. Y donde usted menos se cree, factorías son buenísimos en todo lo que es comercio. Y por eso explica mucho el que los hayan estado votando de muchos países. ¿Quiénes fueron los primeros que los votaron de un país? No estamos hablando después de Cristo. ¿Quién fue los primeros que los votaron? El primer votado fuerte, ¿cuál fue? España. Los reyes católicos. Los reyes católicos porque le pedían prestado. Eran tipo de banco. Y mucha otra gente pedían prestado mucho. Acuérdense que empiezan estas incursiones y ¿con qué la costeaba? Le pedían a los judíos. Y cuando no podían pagar, hacían un edicto y dice, así era, mañana por la mañana todos los judíos que estén en esta comarca se tienen que ir abandonándolo todo. Que ahí es donde muchos de nosotros no sabemos que tenemos parentela judía, porque muchos se cambiaron los nombres y se bautizaron. Pero no se bautizaron porque estaban convertidos. Siguieron haciendo su práctica judía clandestina, pero iban a la iglesia. Porque yo digo, bueno, a mí qué me importa. Hicieron lo que hicieron los negros, que por eso son muchos santeros. Cuando yo veo a la gente hoy con la santería, digo, Dios mío, ¿cómo usted puede ser santero? La santería es una religión de gente primitiva. Eso es más bien, lo más triste de todo esto, que la santería viene especialmente, hago este paréntesis, de una parte que se llama Nigeria. La parte de Nigeria, que es donde estaba
la civilización yoruba. Por eso cuando usted está con un rito de santo, va a ver que el babalao habla en ñáñigo, porque el ñáñigo es el idioma de la civilización yoruba. Entonces, ellos tenían sus santos, pero eso es como que yo me ponga ahora a practicar la religión de los aztecas. Eso ya pasó, esta gente era pobrecita. Y la ironía es que si hay un país católico en África hoy en día que produce cura hasta para ser dulce, ¿a qué no saben cuál es? Nigeria. Porque ya en Nigeria nadie es santero. Así que los negros de Nigeria están más abalanzados. Entonces, que lo que ellos dejaron hace años, tú ves que aquí la gente con la sopera y el santo y los collares y las cosas, y hay gente que cree en esto, se mete. Claro, el diablo está metido ahí también. Digo este paréntesis porque no sabemos las cosas. Entonces, claro, los judíos estaban ahí, entonces cuando cogían pángala, tienen que irse, y cuando se iban tenían que dejarlo todo. ¿Y quién lo cogía? Los reyes. Y así van sacando gente, y todo era por cuestiones económicas. Claro, para que no se fuera tan obvio, porque hubiera sido tan bruto esto, pues entonces así dice, no, porque la Inquisición, que la cuestión, pero todo eso lo que tenía de atrás era cuestión de dinero. Los judíos de la Segunda Guerra Mundial. ¿De qué se va a agarrar Adolf Hitler? ¿Por qué la gente va a escucharlo? Porque él decía, había una recesión en la Alemania, una recesión. Imagínense ustedes que $1 no costaba nada. La gente tiraba los marcos hacia el piso, no valía nada. Y claro, las grandes industrias, muchas de ellas estaban en manos judías. Entonces decía, los judíos nos están explotando. Y ahí coge y le da la vuelta y ahí empieza. Y por eso la gente se identificó, pues, porque esta gente se volvieron tan antijudías, porque él cogió y manipuló que ellos tenían fábricas, ¿ves? Y entonces ustedes saben el resto. Y esto no es nuevo. Fíjense si no es nuevo, que si ustedes cogen la primera lectura, Amós viene siglos antes de Cristo y Amós le está diciendo a la gente, miren a ver lo que ustedes van a hacer porque ustedes están haciendo trampa con las balanzas, con las medidas. Ya le está diciendo, ustedes no se crean que porque ustedes son el pueblo elegido, porque la elección no viene solamente porque los escogieron, sino porque ustedes viven como pueblo elegido. Así que esto venía ya andando hace mucho tiempo y en el tiempo de Cristo era un asco. Lo que estaban haciendo en el templo era un asco. Por eso un día va a entrar y va a acabar con aquello, porque ustedes no tienen idea de lo que habían convertido el templo. Acuérdense que en el templo, y le digo esto porque si usted no tiene los datos históricos no va a entender. ¿Por qué él se pone como se pone? Porque no fue la primera vez que él había hablado contra el templo. Pero hasta ese día, porque ese día parece que estaba en su apogeo. Los sacrificios en el templo se hacían con animales. Por ejemplo, yo venía con mi esposa, con mis hijos, y de acuerdo a los medios que yo tenía, yo mandaba a matar, eran sacrificios de animales, o un corderito, o una oveja, o un par de palomas, todas esas cosas. Eso costaba, usted tenía que comprar. Pero esos animales, los corrales, estaban en el templo. Porque usted no podía comprar cualquier chivo por ahí. Tenían ya los corrales. Pero la otra cosa era, que ahí es donde viene, que yo tenía, ¿cuál era la moneda que circulaba? Era la moneda romana que tenía. Pero con una moneda del Imperio Romano usted no podía porque era una moneda impura, porque pertenecía a un gobierno pagano. Pues, ¿qué es lo que usted hacía? Yo traía mi moneda romana y la cambiaba con los cambistas del templo. Por eso están las mesas. Entonces tú me dabas, es como si tú vienes ahora a buscar pesos mexicanos. Pues tú me das 100 pesos y yo te doy tantos pesos mexicanos. Bueno, ahí. Entonces, esto creó un ambiente de dinero. Imagínate, en un templo donde estaban guardadas las tablas de la ley. Y usted no puede estar metido en dinero y en negocio sin tener mucho cuidado. Porque a nosotros lo malo se nos pega. Y uno puede estar hablando mucho de esa gente, pero eso es lo que está pasando hoy. Con dolor en mi alma, yo tengo que hablarle a ustedes hoy porque es que lo que pasa a ustedes nos pasa a nosotros, en la iglesia también. La iglesia se ha materializado mucho.
uno lo ve, la gente cobrando. De hecho, es pecado mortal y excomunión para el sacerdote que cobre por los sacramentos. Se llama simonía. Si yo vengo ahora y te digo, un bautismo, bueno, yo te cobro por el bautismo, en ese momento, aunque nadie lo sepa, yo estoy excomulgado de la iglesia. ¿Ustedes sabían eso? El sacerdote que haga eso, yo diga, ¿tú te quieres casar? Bien, bueno, yo te cobro 50 pesos. Yo estoy excomulgado, automáticamente. En mi conciencia, yo puedo seguir en ese altar, pero no estoy en pecado mortal, estoy excomulgado por sacrilegio. Los sacramentos no se cobran. No se cobra. Hay tradiciones, por ejemplo, si usted manda a ofrecer una misa, usted da un donativo al sacerdote por su generosidad. Aquí casi nadie da nada, a mí no me importa. Pero usted, no, aquí, porque cuando llegue aquí, yo lo dejé así. Ahora, no, si usted no da, yo no le celebro la misa. Eso no se puede hacer. Eso no. Usted no puede cobrar por los sacramentos. Pero ¿qué ha pasado? Que nos empezamos a ser hipócritas. Ustedes y nosotros, no se sientan mal. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos, si me caso en esta iglesia, no todas las iglesias, por ejemplo, aquí en las bodas, aquí no se casa mucha gente porque a la gente le gusta el pasillo largo para la cola y la bobería y que las cosas. Porque hay iglesias para casarse. Pero esas iglesias donde usted se casa, vale, yo conozco ahora que se va a casar uno, el Dios ya le da un payment $500 para casarse allí. En Estados Unidos son iglesias de $2,000. Y yo digo, ¿a dónde hemos llegado? O sea, no estamos cobrando, pero ven acá, ¿ustedes creen que nosotros podemos coger a Dios de zángano? Y yo le voy a hablar algo hoy, si usted lo quiere pensar y quiere ir a su casa y pensar las cosas, si usted quiere seguir como le da la gana, ya usted. Pero nosotros no hemos materializado, y no es eso, hemos materializado la iglesia y los curas tenemos fama de peseteros. Porque como ustedes no diezman en hacer lo que tienen, entonces nosotros tenemos que pedir dinero. Y empieza esta cosa que mira, es una cosa como una cochinada. No hay razón ninguna para que nosotros estemos muchas veces, porque claro, nosotros somos los que tenemos que administrar estos elefantes blancos. Que yo tampoco sé por qué hay que hacer iglesias de $5 millones. ¿Para qué? Para decir que tienes una iglesia bonita. La iglesia no es el edificio, la iglesia es usted. No somos iglesia y queremos templos para sentirnos iglesia. Pero si somos unos hipócritas. La iglesia no es un edificio, esto es una casa de Dios, porque no es mía, es de Dios, donde la iglesia se reúne. Esa es la doctrina católica. No existe la iglesia. Voy a la iglesia. Usted no va a la iglesia porque usted es la iglesia que va a un lugar. Entonces, hacemos estos monstruos que después no los podemos pagar, que los curas por eso casi todos son calvos, porque se le caen los pocos pelos que tienen, porque entonces tienes una hipoteca. Aquí en la arquidiócesis hay más de 15 parroquias que lo menos que tiene una es $500,000 de deuda. ¿Sabes lo que es pagar una hipoteca de $500,000, papito? Entonces, entonces vende cuchifrito, vende tarro, vende la rifa. ¿Usted sabe lo que es estudiar tantos años para meterse en eso? Pero claro, como la gente lo que da es el pesito católico, porque entonces dice, no, porque la iglesia tiene mucho dinero. Bueno, a otro lado, pero aquí no. Porque todo tiene que ver con el maldito dinero. Porque a veces no tengo para la iglesia, pero tengo para otras cosas. Y no estoy hablando solamente de dinero, estoy hablando de talento, estoy hablando de tiempo. Yo no sé, hay gente que en un momento dado de su vida tuvo tiempo para la iglesia. Ahora tienes el trabajo, los medios, el dinero, la afluencia, y a ti no se te ve ni por los centros espiritistas. O sea, que la bonanza en mi vida a mí me ha restado tiempo de Dios. Y usted eso no lo piensa. O sea, no, pero yo no estoy haciendo nada malo. Anormal, si tú no estás aquí para no hacer nada malo, tú estás aquí para hacer mucho de bueno. ¿O qué te pasa? Y todo esto muy tranquilo. Bueno, pues miren con estas actitudes donde hemos llevado. América Latina era católica, miren a Venezuela, miren a Nicaragua, miren a México. El desastre de todo esto es fruto de haber sido hipócritas y no haber sido gente consecuente
con lo que nosotros decimos creer. Porque hay droga y no se va a ir la droga. Ahora aquí van a empezar a cultivar marihuana. Lo próximo es la cocaína, acuérdate que te lo estoy diciendo yo. ¿Pero por qué? Porque yo voy a América Latina, pero yo no me quedo en el hotel de 5 estrellas y cojo el tour de Machu Picchu. No. Yo siempre le digo a los guías, me invitaron, yo quiero conocer el país. Padre, a mí no me importa. Yo me pongo mis jeans, mis tenis, quito el reloj, vamos para allá. Y ve la gente, cuando usted ve las realidades de América Latina, dice, oye, ¿y esto qué cosa es? Unas diferencias sociales, una cosa. A mí no se me olvida, pues ese meto por donde no tengo que meterme, pero bueno, yo me acuerdo cuando yo fui a Colombia, yo fui una vez a Colombia, es la única vez en mi vida que yo he tenido guardaespaldas. Me invitaron a un congreso, por eso es muy bueno. La verdad que fue intrépido, porque era como una especie de coliseo, donde estaban las peleas de boxeo. Inclusive estaban trayendo presos para ese congreso. Enorme, fue mucha gente. Pero era el tiempo en que estaba Pablo Escobar. Y esto fue en Medellín. Entonces, me acuerdo cuando yo llegué, que me bajé del avión, inmediatamente me dijeron la gente, padre, mire, aquí están estos 2 señores con usted, por favor, eran 2 colombianos grandotes, yo vi aquí la pistola, dice, por favor, lo que él les diga, usted lo hace. Que ahí fue donde yo me enteré que donde más te secuestran es en los baños. Yo no sabía eso, yo creía que era en el cuarto, en los baños. Entonces, ellos me dijeron, padre, tenía que ir aquí, tenía que ir ahí. Dice, padre, cuando usted vaya al baño, usted nos avisa. Si yo venía, dice, ¿qué tengo que ir al baño? Dice, bueno, ellos entraban al baño, registraban todo y se quedaban fuera. Nadie podía entrar al baño mientras yo estuviera. Entonces, me acuerdo que me llevaban al cuarto y me decían, era tan. Dice, usted no abra esa puerta si no tocan de esta manera. Digo, pero ¿por qué tanta cosa? Dice, mire padre, su fotografía y su cosa está por donde quiera. Sí, había cruzacalle, bienvenido. Dice, a usted lo secuestran siendo ciudadano americano y se nos forma a nosotros un jaleo. No lo podemos permitir eso. Pero entonces me acuerdo que yo venía del aeropuerto para acá, todos los puestecitos esos que hay de arepas riquísimas y demás, que por cierto les recomiendo las arepas que están vendiendo hoy, Salterre, que están muy ricas, y yo me comí una para decirles que están muy buenas. ¿Entienden? Entonces, bueno, todos esos sitios cerrados. Era tristísimo, el miedo. Y entonces yo, cuando estuve ahí, le dije, pues ya había oído de los barrios de Pablo Escobar. Dice, padre, yo quiero ir. Bueno, está bien, padre, póngase así. Yo fui, Pablo Escobar, su sede, donde él estaba, imagínense, Country Club 1, 2 y 3, todo eso era territorio suyo. Usted no estaba en Colombia, usted estaba en Miami, todos los postes de luz preciosos traídos de Estados Unidos, las canchas de baloncesto, la parroquia la hizo de nuevo, le hizo una plaza, todo. Por eso todo el mundo lo protegía. Porque él se enteraba de que tú tenías una hija que era muy buena en piano, que esa niña podía ir al conservatorio, pero imagínate, tú eras doméstica y él se enteraba, decía, ven acá, ¿qué pasa con la niña? ¿Por qué no va al piano? Y dice, no, mira Pablo, dice, ahora mismo te la mando con beca y con todo para Austria. La gente lo tenía así. ¿Y para qué yo voy a estar cultivando tomates y zanahorias cuando yo puedo cultivar cocaína? Esto es fruto de esto, de los grandes latifundios. Eso es comunismo. No, papito, eso se llama sentido común, que si lo hubiéramos tenido, no tuviéramos tenido esto. Porque todo esto tiene nombre. ¿Por qué la gente cayó? Por los abusos. ¿Sabe cuál es la frase con la gente de abajo? Bueno, vamos a tratar porque ya no tenemos nada que perder. Porque llegamos a elegir a este señor que está ahora en México, que es comunista. Porque entre el PRI y el PAN acabaron, se robaron hasta los clavos de la cruz. La última fue la gaviota, con el Peña Nieto. Pues la gente dijeron, vino el viejo este que estuvo esperando ahí por años y por años, ese era tremendo. Yo digo que la paciencia de Job, porque esperó 4 términos, esperó 24 años para la presidencia. Yo quiero perseverar así en la fe.
Y como la gente ya se cansó de votar por este y votar por ese, bueno, mire, ya está bueno con el PRI y ya está bueno con el PAN, se llaman así. El PAN era supuestamente los católicos, Partido Cristiano. Acabaron también, entonces la gente dijo, bueno, viene el viejo este que dice que vamos a... Y fíjate, es muy listo, vendió la casa presidencial, Los Pinos. Dice, yo no necesito eso, yo voy a vivir en mi casa. Vendió el avión presidencial. Todo eso es populismo, yo lo sé, pero yo vengo del cáncer. Pero el que no tiene dice, bueno, yo no tengo donde caerme muerto. Y ya yo voté por ti y voté por ella, voy a votar por esta vez porque a ver si esto cambia. Todo esto es por nosotros no haber sido consecuentes con las cosas. Y este cuarto se alquila. Yo no sé hasta cuándo la gente va a decir hasta allá. ¿Por qué? Porque es que tú dices, vamos a ver, y cuando tú vienes a ver, se acabó esto. ¿Y por qué? Porque si cada cristiano que se dice católico, yo no voy a hablar de los protestantes, que ese cuarto también se alquila, porque hay mucha iglesia que lo que son negocios. Tú no sabes que ser más en Refricentro, monta con esto una iglesia de Joaquín Irureya, los pastores. Y cuando tú vienes tienes un role, te estás vistiendo con un traje de Giorgio Armani y tienes un Mercedes-Benz, porque tú eres el hijo de Dios y no sé cuánto. Ustedes no se rían que eso funciona aquí. Y como puedes sacar la licencia por la internet, para adelante vamos. Pero yo no voy a criticar eso, pero yo no me voy a meter allá. Yo tengo bastante con lo mío. Pero la iglesia de nosotros estamos iguales. Estamos en una arquidiócesis que está bancarrota. Pero ¿qué pasa? Que muchos laicos, y no solamente estoy hablando de dinero, estoy hablando de tiempo, de tesoro, gente con dones, gente con talento, que en un momento dado, ya digo, a mí me viene la canción esa, ya tengo ya la casita. Bueno, ya él se acomodó, ya tengo mi mujercita, ya tengo mi... Pero ven acá, chico, ¿cómo tú le agradeces a Dios? No, que yo ayudo. No es cuestión de ayudar, hermano, es estar dispuesto, disponible para que todo lo que Dios te dé, tú se lo dejes a Dios. Es tomar otra conciencia. Aquí hay gente que toca piano, aquí hay gente y se calla la boca, pues son muy zorros, para que no se lo pidan. Es como la gente donde las parroquias donde se pasa la canasta. La gente cuando viene a la canasta sacan el rosario y se ponen a rezar muy devotamente. Son unos descarados. ¿Ves? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, ¿cómo es posible que el mundo esté... Puerto Rico no tiene por qué estar así, ni otros países tampoco. Pero es que nosotros, hermanos, si no estamos arriba de nosotros mismos, caemos. ¿No ve que a nosotros los malos se nos da mejor? Y cuando tú empiezas con el jaleíto del dinero, el dinero fascina. Y somos unos tontos porque mientras más ganas, más gastas. Porque cuando a ti te suben y te da la tarjeta negra de American Express, te va a decir, sí, pero ese carrito que tienes no puedes, tienes que tener un carro de acuerdo a tu estatus. Te tienes que meter en un carro que cuando lo llevas al mecánico, con ese comprabas otro. Porque si nos volvemos, señores, perdone la palabra, necios. Y le empezamos a robar a Dios. No tengo tiempo. Pero ¿cómo es que tú no tienes tiempo para Dios? Y voy a hablar, pues yo he hablado con todas las misas, así que al que no le gustó, creo que hay un especial de Pepto-Bismol en Walgreens. Para que la indigestión le vaya bien. Pero tengo que decírselo, alguien tiene que decir estas cosas. Porque es que yo digo, ¿qué nos pasó? Y quiero hablarle a mis hermanos extranjeros, los que no nacimos aquí. Dominicanos, especialmente cubanos, que nosotros venimos aquí muchas veces a hacer dinero. No vamos ni el domingo a misa, porque hay que trabajar el domingo también. Yo se lo he dicho, tengo a una persona, se lo he dicho a Andrea, tú no puedes trabajar los domingos, tienes que venir a misa. Y trabaja y manda. Trabaja y manda. Mientras más le mandes, más gastan. Y también para llegar a Santo Domingo, llegar a Cuba, que los cubanos van con las cadenotas. Yo le falta de respeto, por favor. Como le dije a dos o tres, digo, a ti se te olvidó lo que nosotros tuvimos que pasar para estar aquí y tener el dinero que tú tienes. ¿Qué es lo que te pasa? Tú sabes cómo yo estoy, que la mecha ya se acabó. Ya está bueno.
O sea, saliste de allá con una mano adelante y una mano atrás. Y ahora tienes tu casa. Y en vez de, no, ahora no tengo tiempo para Dios. Pero tú no aprendiste nada con lo que pasaste. No. Entonces, dinero. Dios quiera que no te dé un infarto en el trabajo. Dios quiera que no te dé. La vida, señores, tiene la última palabra. Y el que a hierro mata, a hierro muere. Y el que vive mal, muere mal. Y nos volvemos gente pesetera, materialista. Se lo quitamos. ¿Cuánta gente no ha perdido a los hijos por tener dinero para darle a los hijos cosas que los hijos no necesitan, porque lo que necesitaban era un padre y una madre? Gente que no quiere tener hijos, que no quieren tener hijos y evitan los hijos para poder disfrutar. Cuando el fin primario de un matrimonio cristiano, ¿qué cosa es, Teruca? La familia. Pero hermano, aquí las cosas, yo no entiendo qué hemos hecho con esto. Y por eso nos dan hoy con palo y paleta. Y miren la primera lectura. ¿Tú tienes el boletín? No, tú lo vas a decir, tienes buena voz. La última línea de la primera lectura de la profecía de Amós. La última línea. Ponte de pie y mira para allá. Y díselo. Miren este es el profeta Amós. Y mira lo que les dice. La última palabra. Primera lectura de Amós. Señor lo ha jurado por la gloria de Jacob, no olvidará jamás ninguna de sus acciones. Palabra de Dios. No va a olvidar. Usted no crea que Cristo después lo va a decir de otra manera. Ni un vaso de agua que tú dejes mi nombre va a quedar sin recompensa. ¿Qué usted está haciendo con su dinero? ¿Qué usted está haciendo con su tiempo? Aquí había gente que estaba aquí, que monaguillos, lectores, cantantes. Ya tú no los ves, vienen, salen, no tienen compromiso ninguno. ¿Cómo usted puede vivir su fe así? Háblenme conmigo porque yo soy muy bruto, tú me entiendes, yo soy muy bruto. Y yo no lo entiendo. Porque a mí me enseñaron que a mayor bendición, mayor gratitud. Y la gratitud se muestra, no solamente. No es decirte, oye, gracias, no, papito. Si yo estoy comiendo un pedacito de sándwich, ¿quieres un poquito? Porque a Dios rogando y con el mazo dando. No solamente hacer un cheque, que hacen falta, pero también las manos, la gente, ayudar. No. Y usted no sabe la bendición que usted se está perdiendo. Usted no sabe la bendición, porque por eso es que es esto del diablo. Esto es del diablo. Porque el diablo lo que me quiere a mí es cada día restar bendiciones. Dios lo dijo, daré el 100 por 1 y la vida eterna. O sea, tú no le vas a ganar a Dios en generosidad jamás en la vida. Y yo tengo varias historias. Tengo una reciente que me pasó el otro día. Ustedes saben que nosotros estamos ahora en la cuestión de Cenicienta. Yo estoy muy entusiasmado porque este año tenemos 2 entidades muy bonitas. Bueno, nosotros tenemos siempre las 2 que PSB la adoptó. O sea, nosotros aunque hagamos una obra y sobren 500 pesos, hay 500 para Raquel y 500 para Betania, que no es que se ha olvidado, estamos trabajando en el proyecto Vitaria para los senior citizens. Estamos en eso, ya tenemos la cuenta, ya está con Anselmo, ya la cosa está caminando. Sí, entusiásmense porque eso está a punta de caramelo. De eso me encargo yo porque por intereses personales. ¿Entiendes? Así que la cosa está. Tengo hasta las monjitas que me las van a mandar de Roma. Sí, un arzobispo amigo me dijo, tú tienes ya las monjas que tú quieres, yo te las mando de Roma. Así que vienen con el sello papal. Pero las monjas no las puedo traer si no tengo sitio. Estoy en eso, pero estamos bregando. Ya está registrada, ya tenemos la cuenta de banco, ahora estamos con la junta, pero eso bien. Casa Raquel está ahí, que para la gloria de Dios. Y está funcionando muy bien, salvando vidas. Calladito, pero efectivo. Pero entonces hay las 2 entidades que nosotros cogemos. Este año cogimos Make a Wish. ¿Por qué? Porque sí. ¿Qué es lo que quería Cenicienta? Su wish, su deseo era ir al baile, pues los niños tienen un deseo. A mí me encanta un Make a Wish. Y ahora más lo ampliaron, porque antiguamente Make a Wish era para los niños que estaban muriéndose. O sea,
es un mes, 2 meses, y los llevaba. A veces los niñitos lo que querían eran cosas sencillas, por ejemplo, conocer a un pelotero, cosas así. Algunos a Disney, pero ahora abrieron un poquito más. No es solamente al niño moribundo, sino a niños con enfermedades crónicas que tienen una enfermedad que se va a morir. Por ejemplo, el nieto tuyo, que Dios nos ampare, tiene síndrome Down. Abrieron un poquito más y yo estoy contentísimo. La otra es, yo no sabía que eso existía, porque yo me pongo en oración, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Y es una entidad que se llama A de Alfredo, mayúscula, rayita, MAR, M-A-R. Son niños quemados. Yo, claro, cuando me he puesto en contacto, me han explicado, he visto fotografías. Ay, Dios mío, niños que se han pegado planchas, cosas. O sea, algunos tienen un tratamiento de 7 años. Hay que quitarle la piel 2 o 3 veces. O sea, entonces, ellos ayudarlos. Esas son las 2 entidades. Además que vamos a hacer, adopte un niño también. El año pasado llevamos 1.032 niños de hogares sustitutos. Y eso solo, por eso esos muchachos que están ahí, esos niños, no, pero un momentito, espere, porque la gente está muy equivocada. No, porque yo tengo que trabajar, ellos trabajan. Los jóvenes que están en el aula, que son 70, ellos trabajan, ellos estudian. Hay uno que viene a pie como 25 cuadras. Pero aquí hay gente que jamás ni pasa por ahí ni le importa. Pues esos 70 niños no son niños de mami, papi. No sé, yo los veo a veces, ¿de dónde vienen? No, padre, que llegué porque trabajo. Pero ellos quieren hacer algo por alguien. Y como yo no les doy ni agua, porque yo no tengo para darles, a ellos no les importa. Ellos están con un entusiasmo porque se han acostumbrado. Por lo tanto, yo estoy hablando en esto, entonces, claro, este va a ser un musical muy caro, va a ser caro el montaje. Ayer tuve la reunión con la Junta y estábamos sacando el presupuesto. Hemos hecho todo lo posible porque los boletos sean muy módicos. De hecho, viendo para lo que dan ahí en Bellas Artes y lo que están cobrando, lo estamos regalando prácticamente. Porque ahí hay porquerías a 90 pesos y a 100 pesos. No, los precios nuestros van a estar bastante módicos, son 3 precios. Pero bueno, eso es otra cosa. Entonces yo, claro, para hacer esto, yo tengo, como digo yo, prostituirme. No es pecado mortal, no estoy en ninguna cosa sexual, pero yo tengo que hacer y poner la cara, ir a comer con fulano. Entonces el otro día, Ligia, que es la de vestuario, me dijo, padre, tenemos que ir al almacén que siempre vamos. Pero a mí me da mucha pena, padre, porque ya la modista, que ya alguien me decía, eso es una exageración. Ella me dijo, cada traje que ustedes quieren, padre, lleva 50 yardas de tela en agua. Entonces, imagínate, son 500 yardas de tela. Entonces, ay, padre, yo no voy. Yo lo acompaño. Pero no, tranquila, si yo me he vuelto un descarado, entonces vamos para allá. Entonces fuimos, hicimos una cita, fuimos para allá. Y cuando llegamos, él estaba muy contento, un hombre bueno. Y le digo, ¿cómo está fulano? Ah, padre, ¿qué tal? ¿Cómo está? Entonces digo, tú sabes que nosotros todos los años, porque esto no es la primera vez, lo que pasa es que esta vez es un poquito fuerte. Entonces le digo, mira, tú sabes que nosotros hacemos esto, le expliqué por qué, las cuestiones, para qué era beneficio. Y él le dije, porque él es un hombre bonito, tiene una cara así tipo Santa Claus, tiene así como tú, así una cara bonita, gente que uno que se ve como noble, ¿verdad? Hay gente que tiene cara perversa, pero no, tú tienes cara bonita. Entonces, él me estaba mirando como diciendo que yo creo que me estaba mirando como si le fuera a regalar algo. Digo, mira, y lo que pasa es que yo no me gusta abusar ni nada, pero mira como es mucha tela, todavía no le había dicho cuánta, pero para que nosotros podemos pagar algo. Pero padre, ¿qué es lo que usted necesita? Digo, bueno, mira, yo necesito 500 yardas de tul. Dice, ay padre, eso es muy barato. Con eso se hacen mosquiteros, eso no es tanto. Sí, pero así que eso blanco. No, pero es que la quiero en colores. Ah, eso no es problema. Fulano, ven acá, tráeme la carta de colores. Entonces, no. Dice, pero cogió, llamó a Nueva York. Dice, mira, no, me la van a traer, padre. Cuando llegue yo no voy a estar aquí, pero ya dejé dicho que usted coja los colores que usted quiere, los 10 colores,
y manden a buscar las 500 yardas. Y entonces está hablando, entonces termina. Y digo yo, sí, pero es que tengo algunas cosas más. Ya que voy a pedir, suena todo. Al fin y al cabo, ¿qué voy a pedir? Digo, ¿y qué más necesita? Digo, bueno, tengo hoy como unos 5 o 6 trajecitos más. Digo, bueno, ahí empiezo a decir, fulano, trae tela. Me lo dio todo gratis. No, pero no aplauda, que a lo mejor usted tiene que dar algo también. El aplauso que vaya acompañado. Y este señor sabe lo que me recuerda, él me dice a mí lo mismo que me dice Carlota, que estaba ahí ahorita, me decía, Padre Willy, porque a Carlota va a hacer 3 trajes. Aquí los artistas de nosotros visten de Carlota Far, no de Juanita Trucupé. Y entonces cada vez que ella me dice, ahora mismo dijo, Padre, ¿cuándo me va a ver? Entonces, mira, es que mira lo que la mujer esta me dijo. Mire, Padre Willy, déjeme explicarle algo. Oye esto, usted a mí no me está pidiendo ningún favor. Usted a mí me está dando una bendición. Porque cada vez que yo lo ayudo a usted, yo tengo una bendición en mi vida. En la que le tiene que dar las gracias yo a usted por traerme una bendición a mi trabajo y a mis empleados. Apunte. Esta es la actitud. Porque hay gente que cuando se trata de darse o de dar, se le estrecha el alma y el bolsillo. ¿Qué hace usted después parado aquí comulgando? Si la comunión lo que hace es ensanchar el corazón. Y desgraciadamente hay gente que es muy estreñida. Pues tome Metamucil o algún producto que sea semejante, para que usted se destape. ¿Sí? Porque ustedes se ríen, pero hay mucha gente tacaña con Dios. ¿Cómo es posible que jóvenes que están aquí, que eran gente entregada, no porque me casé, no porque tengo empresa? Pero hermano, eso es una bendición, lo que tiene que hacer más tiempo para esto. Pero tú no te das cuenta las maniobras del maligno. Maligno lo que quiere es que tú le robes tiempo a Dios. Ay, yo no estoy haciendo nada malo, pero anormal. No estoy aquí para no hacer nada malo, yo estoy aquí para hacer mucho de bueno. Y mientras más talento, más tiempo y más dinero, más posibilidades de hacerlo. No lo entienden. Y se ponen bravos porque yo digo esas cosas. Eso a mí no me quita el sueño. Pero yo tengo que decírselo porque nadie quiere decir esto. Y la iglesia por eso siempre está, nosotros mismos, todo es un problema. Los curas nos hemos vuelto igual. Ay, no, pero otra vez, hay otra cosa. Ay, no, pero muchas cosas. ¿Qué cosas? Ay, padre, pues usted siempre tiene muchas cosas. No, yo tengo muy poquitas cosas comparado como se está pudriendo este país. Poquito tenemos. Si cada parroquia hubiera retiro y talleres y conferencias, esto estaría un poquito mejor. Pues usted no se crea que sentándose en un banco, no, pero yo nunca he dejado de ir a misa los domingos. Pues no se te nota. Porque no hay fruto, no hay fruto. Si a mí Dios me ha dado una empresa, si Dios a mí me ha dado esto, ¿cómo usted va a olvidarse de Dios? ¿Qué usted le está dando? Y usted dice, miren, miren hermano, yo les voy a hacer cosas que usted tiene que darse cuenta. En Puerto Rico hubo un tiempo en que los domingos no se abría ninguna tienda. Y yo estuve con el cardenal, yo me acuerdo que el cardenal luchó por la famosa ley de cierre. Mira que el viejo trató, pero la pasaron. Yo te pregunto si Puerto Rico es mejor ahora que todo se abre. La gente se acostumbró. El domingo nada, y era el día de la familia. Íbamos a misa, íbamos para casa abuela a comer. Y Puerto Rico era mejor. Ahora no, porque los padres los domingos tienen que estar trabajando. Mientras más tiene, más gasta. Y mientras más dinero, menos tiempo para hacer lo que hay que hacer. No es lo mismo comer fuera que comer en casa. Mami siempre decía, ¿pero para qué vamos a ir a comer fuera? Mira, yo hago una comidita, estamos aquí en casa. Y con el servicio que a veces le dan uno, que uno coge unas perretas, porque casi siempre te trae lo que tú no pediste.
Que yo no sé, esos niños deben tener la cabeza en los pies. Yo no pedí esto, dijo. Ay, perdone, que no sé cuánto. Mejor tú lo dices, la vida tuya es mucho más sana que ir por ahí, tú no sabes. Y lo que hemos estado, pues yo trabajé antes de ser cura, y a mí no se me olvida estar en cocina de restaurante, que entonces las cosas se hacían así, mira, pan y lo metían en el plato. Yo me acuerdo de una, eso a mí no se me olvida, pues yo era boss boy, y había una mesa que había una mujer muy fina de estas come bola. Y entonces pidió agua embotellada y estaba tan pesada que el camarero vino y le cogió y dice, perdón, esta puñetera la voy a hacer. Cogió una botella vacía, la llenó del agua de la pluma. Dice, aquí le traigo su agua Perrier, que no sé qué cuándo. Y ay, sí. No sabía lo que era el agua Perrier, lo que quería la bobería. Dice, si tuviera sabido que estoy tomando agua de la pluma. La pluma Fountain. La gente, y yo digo, si tú sabes que tú estás, ¿por qué lo hacen? Usted no sabe. Tú haces tu comida, todo el mundo, va mi abuela, todo el mundo, era otro mundo. Y miren cómo me llama el país, pero no es este único, donde quiera que vas los mismos. Y lo triste que todo esto era, que nosotros estábamos en este mundo para cambiarlo, para bien. Ser gente de familia, teruca, compartir. Hermano, mira cosas más ricas que ir a casa abuelo. Los viejos, apesta, mételo por ahí, ¿no? Lo que hemos hecho con los abuelos es criminal. Aquí hay que legislar para los viejos, para aquí todo el mundo aquí hay legislado hasta para las cucarachas. Pero los viejos no hay. Y aquí hay un abuso de personas de la tercera que clama al cielo. Pero mira. Entonces yo digo, bueno, ven acá, si el cristianismo es una religión muy de vida. Fíjense que lo único que nosotros hacemos religioso es venir al templo o diario, pero es una hora. Toda nuestra vida está en la calle, con tu esposo, con tus hijos, con tus vecinos, con tus trabajos. No, el cristianismo es una religión de vida, de vida diaria, donde uno se da cuenta de que todo lo que me han dado es para que yo lo dé. A mí mi trabajo no me puede quitar de Dios. Aquí hay mucho varón. Aquí están los hombres en Cristo. Que si hay un grupo bueno es ese grupo porque han hecho y se ayudan y se llaman y se protegen. Aquí hay gente que nunca viene. Pero entonces después están pidiendo agua por señas. Y otros venimos para acá, ponemos un negocio. ¿Y para qué usted quiere tanto dinero? Para entonces cuando vas a Santo Domingo, vas a Cuba, vas a Nicaragua, para que sepan que tú tienes chavo. Usted está en esa porquería. Para que sepa, oye, este está muy bien. No, mijo, no está tan bien. Porque a lo mejor hay gente aquí, yo le digo a uno, tú le has vendido el alma a ese negocio tuyo. Y cuidado, que venderle el alma a un negocio y venderle el alma a diablo están muy cerquitas. Yo no puedo, nada en mi vida me puede a mí bajar el tiempo y la calidad de tiempo que yo le doy a Dios. Jamás. Y si a ti no te gusta, lo siento mucho. Pero mi fe y mi relación con Dios no es negociable. Y piénselo. Porque lo que le está diciendo a la gente de su tiempo, nos lo está diciendo a nosotros. No podemos servir a Dios y al dinero. Y cuidado que el dinero se disfraza muy fácil. Es una necesidad. ¿Es verdad que es una necesidad? Es verdad que yo necesito eso. Y lo voy a dejar con una asignación. Para que cuando vayan a su casa hoy, hagan la asignación. Todo el mundo sabe lo que es una asignación, ¿verdad? Para los que son bilingües, homework. Cuando usted llegue hoy a su casa, mujeres y hombres, usted va a abrir el closet. Y usted va a abrir ese closet completo y usted va a hacer una pregunta. Todo lo que está aquí, yo me lo pongo. Si la respuesta es no, ¿qué hace ahí? Repito para los que son lentos
o se hacen los lentos. Usted va a llegar a su casa y va a abrir el closet, zapatería y ropa y carteras. Y usted va a hacer así, dice, yo me pongo todo eso, yo uso todos esos zapatos, yo uso todas esas carteras. Y si la respuesta es no, pregunto, ¿por qué eso está ahí? Que a veces llevan años ahí. Y después usted pregúntese si usted cree que Dios puede estar contento con su egoísmo y su avaricia. Amén. Ponemos de pie para hacer nuestra profesión de fe. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen María, padeció, fue sepultado y resucitó al tercer día? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Sí, creo. Pues esta es nuestra fe, la fe que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora, con mucha fe, con mucha firmeza, vamos a presentarle al Señor nuestras peticiones y con confianza en el amor de Dios y con la seguridad de que siempre nos escucha, oremos diciendo, te lo pedimos, Señor. Para que sirviendo al Señor la Iglesia se solidarice con los pobres y oprimidos, oremos con fe. Te lo pedimos, Señor. Para que Cristo, que nos trajo la salvación, haga de los obispos, sacerdotes, diáconos y agentes de pastoral, maestros de la fe y la verdad, oremos con fe. Te lo pedimos, Señor. Para que los que tienen poder, los gobernantes de las naciones y los políticos, obren con justicia y honestidad, oremos con fe. Te lo pedimos, Señor. Esta próxima es una tremenda, está escrita, esto viene ya hecho, pero es tremenda. Para que sea una realidad la conversión de los opresores, de los tiranos y dictadores. Oremos con fe. Para que nuestra oración suba a Dios y Él nos ayude a vivir como hijos de la luz, no de las tinieblas, oremos con fe. Te lo pedimos, Señor. Para que esta Eucaristía que estamos celebrando fortalezca nuestra fe y robustezca nuestra caridad, oremos con fe. Te lo pedimos, Señor. Ahora tomemos un momento de silencio y pidámosle al Señor por nuestras intenciones particulares. Señor, te lo pedimos a ti que eres nuestro único Señor, por intercesión de tu enviado Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, Señor, te pedimos por esta ofrenda, haz que esta ofrenda te sea agradable, porque te la damos con un corazón sincero y generoso, y que esta ofrenda que así damos regrese a nosotros en bendiciones. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por su ofrenda.
colocas el boletín un momentito.
Todos. Yo creo en la misericordia de Dios. Yo creo en la misericordia de Dios. Yo creo en la misericordia de mi Señor. Soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. El Señor te bendiga, te llene de amor y de su paz. El Señor los bendiga y los llene de su amor y de su paz. El Señor los bendiga y los llene de su amor y de su paz. Dios los bendiga y los llene de su amor y de su paz. Orad, hermanos, para que este sacrificio, que es mío y también de cada uno de ustedes, sea agradable al Señor Padre Todopoderoso. Acepta con bondad, Señor, las ofrendas de tu pueblo y por medio de este sacramento celestial, haz que se haga vida en nosotros cuanto proclamamos por la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Y demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tu amor por el mundo fue tan misericordioso que nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo y quisiste que Él fuera en todo semejante al hombre, menos en el pecado, para amar en nosotros lo mismo que amabas en Él. Con su obediencia filial recuperamos tus dones que la desobediencia del pecado nos hizo perder. Por eso, unidos a los coros de los ángeles y los santos, cantamos con alegría el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder.
este momento ya que entramos en la parte, diríamos, más eucarística de la misa, pidamos mucho a Dios por... Hay una tormenta que está cerca, ¿verdad? Y por eso el día está como raro, pero hay otra formándose abajo. Y ahora es que viene el tiempo ciclónico como tal. Lo que ha pasado, que por todos los cambios atmosféricos que se están dando en estos últimos años, se ha ido extendiendo, pero toda la vida, yo me acuerdo de nene, octubre era el mes de los ciclones. Así que estamos entrando verdaderamente en el tiempo más fuerte. Y cuando ustedes vean que estos calores de 90 y pico, 100, eso es materia prima para ciclones. Cuando hay estos calores muy grandes, yo tengo el corazón aquí y las dos cosas nos tocan, temblores de tierra y ciclones, huracanes. Hay que orar y por lo tanto que en mi vida se haga oración. Ustedes no pueden estar todos los días con una Biblia bajo el brazo ni con un rosario en la mano, pero usted puede ofrecer su trabajo, su relación con la gente, especialmente la gente esa que es un poquito difícil, hacer la oración. La vida de cristianos es oración. Yo no tengo que estar todos los días metido en una iglesia, pero yo puedo hacer de mi vida una iglesia. Y hace falta que el hombre de hoy, que se llama cristiano, sea un hombre de oración. ¿Por qué? Porque cuando el huracán esté encima de nosotros, lo único que podemos decir es que muera la menos gente posible. Ahora los podemos evitar. Y a Dios le gusta que le pidamos, porque ve que tenemos confianza en Él y ve que nosotros dependemos de Dios. Yo no sé ustedes, pero yo dependo totalmente de Dios. Eso no significa que yo me aprovecho de Dios, pero yo sí reconozco que sin Él yo no puedo. Si Él no me da el oxígeno, yo me muero, yo no puedo respirar. Y si no, pregúntele a los asmáticos. Por lo tanto, yo creo que este momento en que estamos viviendo todos, por un lado, por el otro, en la familia, problemas de salud, lo que uno... Hermano, esto tiene un mensaje. Esto tiene un mensaje. Y hay muchos jóvenes y muchas cosas que están como aledados hasta que viene el fuetazo. Ustedes, muchachitas, muy sencillo, van a su chequeo. Mira, mi hermana, no me gusta lo que tienes en el seno. Y cuando viene a ver tienes un cáncer. Hay que esperar a eso, pregunto yo. O sea, yo tengo que tener algo para... No, hermano, eso es de tonto. A Dios lo lindo es llegar cuando tienes la bendición. Alguien se muera, tiene que haber un ciclón para que nosotros nos acerquemos a Dios. ¿Qué pasó con nosotros? Yo creo que lo más hermoso en cualquier relación es yo te llamarte a ti cuando estamos bien o cada vez que me acerco a ti para pedirte algo. ¿Cómo tú te sentirías? O sea, a mí tú no me importas para nada. Y de pronto, Luisito, oye, me puede... Pero ven acá. ¿Qué pasa aquí? Bueno, hermano, Dios también se siente así. Y yo, por eso me siento tranquilo. Mira, Señor, yo te pido, porque he tratado y estoy tratando, no me gusta siempre, pero trato, de hacer que mi vida sea agradable. Y mira, Señor, gracias por esto, ¿me entiendes? Y yo creo que hay que pedir mucho, no por nosotros solos, porque ahora le tocó a las Bahamas y aquí le tocará próximamente. Los ciclones de ahora en adelante, ninguno van a ser ni de 1, ni de 2, ni de 3. Los ciclones de ahora son 4, 5 y 6. Esta fue la tierra que hemos creado y eso de tormenta tropical, olvídense de eso. Miren cómo venía el que pasó por aquí, Adrián, que se llamaba. Miren, era una tormentita tropical y mira cómo terminó. Porque hemos hecho este planeta de esta manera. Así que en este momento hay que rezar. Por eso cuando ustedes llegan, puse eso allá afuera. Señor, protégenos de todo. Y esa fotografía fue tomada del satélite antes de entrar totalmente puesto. Miren el monstruo que vino encima de nosotros. El mismo monstruo que le tocó a las Bahamas hace unos días. Entonces, señores, hay que ponerse para el número porque nos están hablando. Nos están hablando.
Si usted tiene un oncólogo, pregúntele. Dice, yo tengo amigos médicos. Mis compañeros que no se hicieron curas se hicieron médicos. Entre ellos, me dice, Willy, estamos locos. El otro día yo dije, ¿qué tú me estás diciendo? Dice, tengo un caso, oigan esto, de una persona que tiene cáncer en las pestañas. Digo, ¿cómo es eso? Dice, cáncer en todo el párpado. Pero dice, entonces yo sé lo que me vas a decir. No me preguntes porque estamos locos, nosotros no sabemos qué está pasando. Porque nos está pasando a nosotros que somos médicos. Y te lo decimos, no lo decimos públicamente para que la gente no coja. Es una pandemia de cáncer. No, que fulano si era deportista, no va. Gente vegetariana, no va. Gente que nunca ha fumado, no va. Algo hay. ¿Qué nos están tratando de decir? Y yo creo que nos están diciendo, con vacún, acérquense más, con lo que tienen, ayúdenme a ayudar, porque hay gente que, y usted sabe lo que, con mucho amor y respeto, pero tengo que decirse, como pastor y padre de ustedes, aquí hay gente que está dando el mínimo, y no es el mínimo, es el máximo. Busque, arregle sus horarios, mire a ver, aquí están los hombres de Cristo, aquí están los cofres. Aquí hay 32, que vamos a tener una feria de ministerios próximamente para que usted vea los 32 ministerios que hay en la parroquia. Pero es que la gente, no, ya yo estuve en esto, pues tú, ¿por qué tú no estás otra vez? Porque yo le voy a poner un ejemplo, a ella no le gusta, pero ahí está Yolanda, hoy están metidos en la cocina. Yolanda es abuela. Es madre. Yolanda da clases, o sea que tú estás dando clases otra vez, y dirige el coro. Y tiene a sus hijas que ha tenido unos problemas de salud. Ahí está. Si ella me dice a mí, padre, yo no puedo, y cada vez que, mira este canto, mira el otro, nunca dice que no. Y yo conozco bastante a Yolanda porque son muchos años. Está tratando. Y voy a decir una cosa que nunca te lo he dicho. La Yolanda que yo conozco, oiga, no es la Yolanda de hace unos años. Yolanda se ha vuelto más apostólica, ya, porque va entendiendo. Y usted va entendiendo esto cuando usted lo ejercita. Porque usted no toca su misa y no la ves más ni por los centros espiritistas. Pero si ella puede hacer algo más. ¿Qué tú puedes hacer más? Mamita, yo no te veo. Tú eres psicóloga. Con tanto trastornado que yo tengo aquí. Mira, padre, yo voy a estar en la oficina y se lo digo. Yo sé que algunos se molestan. Alguien tiene que hablar. Porque esa mente que tú tienes, te la dieron. Porque el que tuvo un hijo autista no tiene esa facilidad. Y autista en Puerto Rico hay muchos niños autistas. Y ahí lo que alguien quiere hablar, pues si a usted no le gusta que le hablen, yo lo siento mucho, pero yo se lo voy a decir, porque me lo digo yo a mí mismo. ¿Qué yo puedo hacer? Siempre se puede hacer algo más. Y sobre todo, más tiempo para Dios. Hay que meterse en esa cambia. Señor, por lo menos los martes y los jueves te voy a dedicar una hora, y aunque me duerma, fíjese, aunque te duermas, aunque no sepas qué hacer, aunque estés pensando en el Chapulín Colorado, pero me voy a sentar una hora los martes y los jueves y te la voy a regalar a ti. Usted se va a acordar de mí. Ay, padre, y si yo me distraigo, no me importa. Yo voy a estar aquí contigo una vez. Porque se lo merece. Porque se pasa 24 horas al día velando por mí. Se llama, señores, corazones generosos y agradecidos. Y yo le pido lo que sea, porque por eso cuando le pido algo, le digo, pídeme que yo voy a tratar de lo que tú me pidas dártelo. Ah, pero usted es cura, ¿y ustedes qué cosas son? Ateos. Porque ustedes son padres de familia, abuelos, pero ustedes están bautizados igual que yo. La única cosa que a mí me llamaron a ser cura, te llamaron a ser papá. Pero al fin y al cabo, en la raíz todos estamos en lo mismo. Y vamos a ser sinceros, nosotros todos, comenzando por mí, perdíamos mucho tiempo. Si ese tiempo lo distribuimos bien, yo voy a dar un poquito más a Dios.
venga aquí, reza el rosario. Me entretengo cuando digo rosario, no me importa. ¿Ustedes creen que cada vez que yo rezo el rosario, yo estoy pensando en la Virgen que visita Isabel? No, hermano, no sé, a veces estoy pensando que la tubería está rota. Pero primero me muero que yo no rezo el rosario, porque mamá, aunque sea estropeado, el rosario va. Y ella dirá, este niño mío es un poco descalabrado, pero por lo menos puedo contar con él. Y yo no sé si usted quiere que Dios cuente con usted, yo quiero que Dios cuente conmigo. Y para que Dios cuente con usted, usted tiene que estar disponible para Dios, porque no lo va a hacer si tú no lo permites. Es tan caballero, es tan íntegro, que si tú no le das permiso, no lo hace. Pero ¿cómo se les dio? Sí, pero nos dio la libertad y la respeta como se respeta a sí mismo. Y si usted no le dice que sí, él no va a hacerlo. Por eso esta señora, María, le dijeron, ¿tú quieres? Y ella dijo, sí, fiat, hágase. Aquí estoy para hacer lo que tú quieres. Y es nuestra madre. Así que le digo esto porque ahora viene un momento, este es el momento más grande de la misa. Esto que es pan se convierte en el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo. Pídanle, no tengan miedo. Yo le voy a pedir, chicos, ningún más cicloncito ya. Que limpie la atmósfera, pero que no toque a nadie. Porque no estamos para esta fiesta. Y yo pues se lo pido, y pido por mi hermana que está haciéndose sus pruebas y que ella está bastante, se siente bien. Pero hay una sombra y yo quiero poder cantar sombras nada más. Le voy a decir, Iturbe, que lo cante con su voz bonita, ¿entiendes? Así que, pero también estoy preparado, porque ella me lo dijo, mi hermano, no hay problema, si hay que dar un tratamiento, si hay que operar. O sea, ese es el escrito. Ahora, yo no puedo estar pidiendo algo como eso, y cuando el Señor me pide algo, pero yo no puedo. ¿Por qué no puedes? ¿Por qué tú me estás pidiendo a mí que yo haga un milagro de esta magnitud y tú no puedes alterar tu horario para hacer algo que yo te pido? No, hermano, si no funciona. Ustedes no se, porque su padre podía estar muerto. En la casa de ustedes y su madre es una generala. Porque la muerte pasó por la casa de ustedes y siguió de largo. Porque 10 minutos más y tu padre se muere. La cabeza llena de sangre y no lo sabía. Papá de estos niños. Así que esto es nada. Porque un tremendo papá, hoy podían estar ustedes vestidos de negro en luto. Y para que usted vea, mira, se llevó a mi osote y te dejó a tu papá. Son muy crudos, pero esa es la realidad. Y aquí nadie es mejor que nadie. Y todo lo que pasa tiene un precio. ¿Y quién dice amén? Amén. Y santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifique estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, tomó pan y dándote gracias, Padre, lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, Padre, se lo pasó a sus discípulos y les dijo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, muy especialmente te pido por toda la situación atmosférica en este mes de septiembre que queda, todo octubre, pues un poquito de noviembre. Señor, líbranos por favor, a nosotros y a todos, de toda calamidad, de todo desastre, por favor. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, Madre nuestra también, San José su esposo, los apóstoles, Santa Bernardita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Uniendo nuestras manos y corazones, recemos con humildad y confianza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que le dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No mires, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Hermanos, démonos fraternalmente la paz. Un cordero
este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. Cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. Cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. A nuestros hermanos que no puedan comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. Si pones los pies sobre la roca y quieres nacer a un mundo nuevo, si quieres ser libre de ti mismo, acércate más, acércate más, acércate más.
Te pedimos, Padre, que acompañes siempre con tu auxilio a los que alimentas con tus sacramentos, para que en estos misterios recibamos los frutos de la redención y la conversión de nuestra vida por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntese un momentito. Lo primero que quiero, y no se me olvide, es que en la misa anterior entró una llamada, aquí estaban los esposos Laguna, y avisaron que el papá se había puesto muy malito. No hemos recibido ninguna más notificación, pero parece que la cosa era un poquito delicada, y vi que Nilda salió corriendo. Póngalo en oración, vuelvo a lo mismo. Cuando venían para acá, hablaron con el papá, bien, y la vida es así. Y entonces ahora no sabemos si es una cosa, sabe que a veces uno se pone muy mal y papá ya es una persona bastante mayor, pero así que vamos a tenerlo a Rafa y a Nilda, es el papá de Rafa, el que se puso muy malito. O sea, se tuvieron que ir de la misa. Hoy hay varias cosas, sabe que si tienen su boletín, yo nada más que voy a ir un poquito por encima. Lo primero que quiero compartir con ustedes es que ustedes saben, de hecho hoy estamos con el corazón aquí, porque ya finalmente los aire acondicionados del salón prácticamente ya perecieron. Están ahí poquito a poco, arreglamos, o sea, pasamos, pero eso ya es cuestión de tiempo, ya me lo habían dicho, yo estaba preparado. El otro día, en la reunión del consejo, ¿te acuerdas? Estaban bien malitos. Sin embargo, ayer en la película, ahora está en el almuerzo regular. Esto es cuestión de que no dan más. Por lo tanto, yo ya lo tenía preparado antes de irme, pero ya hoy es oficial, la gente está respondiendo muy bien. Vamos a hacer la campaña de los 500. ¿Qué significa esa campaña? Nosotros hicimos esto anteriormente, que fue muy efectiva con las pesetas. Esta vez no es pesetas, son dólares. Este cartón que yo tengo aquí, que es muy bonito, tiene los mismos huequitos, pero para que usted ponga un billete de a 5. Lo va poniendo 5, 10, 15, hasta que usted llega a los $100. En esta parroquia, alrededor de, venimos 800 y pico, eran casi 1000, pero mucha gente se nos fue. De hecho, la catequesis está en 38 y era de 130 niños. Pero tuve el otro día un colegio católico que va a participar de Cenicienta. La matrícula era de 1100 y tienen 200 estudiantes. Puerto Rico, la cosa aquí, lo que pasa es que uno no se da cuenta, es impresionante. Entonces, pues, aquí estamos alrededor de unos 800. Yo lo bajé bien, fui bien conservador. Si 500 personas, estoy restando 300 y pico. Ojalá haya que pedir más, pero saqué la cifra. Si 500 personas dan esto, son $50,000. Y con eso, no solamente, pues también quiero, ya que voy a meterme en el salón, arreglar el pase del techo, hay unos huecos, son muchos años que no se hace nada ahí. Y quiero que sepan que no hay ninguna facilidad en esta parroquia que se use más que eso. Hay desayuno, ensayos, retiros, talleres, bazares, todo. Yo quisiera que aquí usáramos espiritualmente como se usa, seríamos santos todos. Porque verdaderamente las fiestas que se dan, y siempre el salón sepa respondido. Las ventanas están muy bien, pero yo las puse cuando después de un ciclón y son ventanas de impacto, pero la pintura y demás. Entonces, yo les da, esto los ministerios lo tienen, pero si usted va a la oficina, puede ser hoy, el día para entregarlo es diciembre 15. O sea que tienen mucho tiempo y alguna persona me dijo, hoy lo hizo una persona, yo puedo dar el billete de 100 pesos, y digo, claro que sí, tú me lo das y te llevas otro coso de esto. ¿Verdad? O sea, no hay problema ninguno, o sea, ¿entiendes? De hecho, un muchacho joven se llevó 3. La cuestión es, esta es su casa, eso es para todos.
Así que esta es la campaña, ojalá que podamos, ¿verdad? Porque hace mucha falta y esto no es ningún lujo. Así que esto está en la oficina parroquial, necesitamos su seña para poder llevar cuántos hay y demás. La campaña anterior, que no fue de 5, sino de 20 pesetas, fue muy productiva, fue muy buena y pudimos también eso. También hoy vamos a tener la segunda colecta porque el órgano nuestro es un piano órgano, se quemó. También llevaba muchos años, 18 años, y no le habíamos puesto. Entonces el que está ahí es de Paquito, él lo presta, pero Paquito también va a otros lugares y tampoco porque no es de la parroquia. Y queremos comprar un piano bueno, para esos pianos que tiene de todo, porque ese piano lo usamos muchísimo, ¿verdad? Hasta para los conciertos y demás. Así que ahora esta colecta es para el piano que vamos a comprar, que todavía no sé cuánto será, pero serán 2.000 algo así, no, 1.000 y pico, sí. Así que si sobra algo del piano, lo pongo también para los aire acondicionados. Así que nunca el dinero está de más. Bueno, eso es, mientras ustedes están ahí, yo sigo. Tenemos una campaña que van a ver una caja de ahora en adelante hasta el día 13 de octubre, porque nos hemos aliado con una campaña que se llama Us for Paws. Es una entidad en Puerto Rico, escuchen bien, que se encargan de los animalitos que la gente tira para la calle. La gente coge un perrito, lo compra, tiene el embullo y después, porque se va para aquí, lo sueltan para la calle y es increíble. Yo, que ahora he empezado con los animales también, yo no sabía el abuso que hay con los animales. Aquí tenemos un veterinario muy bueno que es Jaime, y Jaime puso fotografías, perros sin quijada. Digo, pero ¿a dónde ha llegado el ser humano? Imagínate, se hacen con los animales eso. Entonces, lo que nos han pedido, que ellos están atendiendo a estos animales, pero consumen, porque ustedes no tienen idea de la población que es. Entonces nos pidieron, y mira, yo lo voy a hacer, pidiendo comida de perro y gato. Entonces, usted compra una latita para un gato y una latita, entonces, a la entrada se va eso. Y con motivo de la fiesta de San Francisco, que es el día que se bendicen los animales, pues entonces nosotros todo eso se lo haremos llegar al almacén y es colaborar un poquito, porque ya no estamos directamente envueltos con los animales, pero ayudamos a la gente que está envuelta con esos animalitos, ¿no? Lo otro, ahí están las clases de Biblia del padre Tony Ramos. También Salterre fue invitada por la diócesis de San Antonio, Texas, para dar un concierto de Navidad en la catedral. Es una cosa muy linda, es una experiencia preciosa. San Antonio, Texas, es hermosa y la catedral es un sueño. Y van a estar representando a Puerto Rico y a todos. Por lo tanto, ellos tienen muchas cosas pagadas, pero están buscando para sus pasajes. Entonces, pues, hoy no, la comida, ellos tienen hoy el almuerzo y eso, pero eso es para la parroquia. Ellos lo han confeccionado, han puesto todo, no, pero tienen un bazar y van a tener también esta actividad, que es una gran bohemia, es celebrando la hispanidad. Es como un viaje a través de América Latina. Esto lo van a tener el domingo 13 de octubre, el día que traemos el último para traer la comida de los animalitos, a las 5 de la tarde en Casa Cuba. Va a ser ahora si usted compra el boleto son 15, si lo compra ya serán 20. Cualquiera, ellos tienen los boletos y se pueden acercar a ellos. También entonces, ellos van a poner transportación gratis para un máximo de 50 personas. O sea que usted puede venir aquí, dejar su carro, porque allí es un poquito difícil el parqueo, y lo dejan y después lo traen. Así que puede pasar una tarde dominical, va a la misa, almuerza y se va para el concierto. Lo otro es el retiro de renovación, de sanación interior. Este retiro, tengo un poquito de miedo, porque este padre que viene lo conoce mucha gente en la isla. Son los misioneros del Espíritu Santo, del Apostolado de la Cruz. Está llamando una cantidad de gente de Guayama porque vienen. No quiero
que una vez que no podemos venir a la iglesia en esta vez, así que una vez que se llene el salón, y sería muy lastimoso que la gente de aquí, porque la idea era de que usted cogiera el taller del pecado, cogiera la película ayer que fue espectacular y terminara con el retiro, porque el pecado se comete y todo lo que hace pecado en nosotros, que nos destruye, como vimos en el retrato de Dorian Gray. Pero ¿por qué uno comete ese pecado constante? Y fíjense que la gente, y es la inmadurez que tenemos, la gente dice, bueno, no importa, yo me confieso. Ok, confiésese todas las veces. Pero fíjate, yo me confieso con alguien que no sea padre fulano de tal. Digo, no seas anormal. ¿Cómo tú vas a ir a un médico que no es el tuyo? Tú no ves que tu médico sabe tus alergias. Es que la gente está mal, no conocen la fe y no conocen lo que es ser un sacerdote y lo que es el sigilo sacramental. Ahí yo cuando una persona, no, que a mí me da pena, digo, no sabe su fe. Porque mira que a los curas hemos hecho cosas, pero jamás un sacerdote ha revelado en la confesión. A Martín Lutero, cuando se hizo la iglesia protestante, le dijo, bueno, ahora que ya no estás allá, háblanos de los cardenales. Como él había estado en dijo, todo menos eso. Él nunca habló de eso. Es algo nuestro, de Dios. Si usted no tiene un confesor y usted se cae. Entonces, además, yo le hablo esto mucho a los muchachos. Días y días en pecado mortal. Yo se lo dije la semana pasada, creo, y eso es estar, perdone la expresión, pero yo la tengo que decir como es. Estar cagado encima y oler a mierda. Hay gente pobrecita que no se puede contener y se va, pero usted enseguida va y se baña y bota la ropa, la bota. ¿Cómo usted se va a acostar todo cagado? No se rían. El que está en pecado mortal tiene su alma sucia y está totalmente desprovisto de la gracia de Dios. ¿Cómo pueden hacerlo? A mí me asusta, no porque estén en pecado, porque qué conciencia es esa que pasa un día y pasa otro. A mí me duele porque ahí viene la indiferencia y eso no es de Dios. Yo le tengo pánico al pecado mortal. Yo le digo, si tú tienes que confesarte 3 veces en un día, confiésate. Pero tú no estés en pecado mortal. Por eso traje la película ayer, que es fantástica, como tú ves cómo el pecado va destruyéndose. Que ahora hicieron una en 2015. Porque esa historia la siguen repitiendo. Por cierto, que pusieron a este muchacho, que Yaneli lo conoce muy bien, no está ahí, pero dice que es precioso. Voy a seguir cuando ella dijo, muchacho muy bonito, fulano de tal. No, se ve que a ella le gusta el muchacho ese. ¿Entiende? Bueno, se llama África, algo así. Es joven. No, es un jovencito. Ese, mira cómo lo conoce. Es que todo el mundo lo conoce porque él es el artista del momento. Y él en la de 2015 hace de Dorian Gray. Salió en el 2015. Yo no puse esas 2 últimas porque la que puse suave. La que han hecho ahora es muy fuerte porque Dorian Gray es un monstruo. Y es muy impresionante esta película. Pero es que lo que hace es pecado. El que se mete con el alcohol se le cocina el hígado. El que mete a fumar, el pecado tiene consecuencias. Y hay gente, cuando está en cosas, tú ves que la cara se le desfigura. Tú ves estas monjitas que tienen 85 años, tienen un cutis. Claro, pero es que nunca se han maquillado, nunca están gente. Ahora la que está por ahí de cama en cama y de lecho en lecho, está más ajá que la montura de un jinete. ¿Tú me entiendes? Pero así es, porque todo en la vida, señores, tiene consecuencias. Entonces, este retiro es para que me ayude a ir a la raíz después. ¿Por qué yo sigo cometiendo estos pecados? Hay gente que se confiesa, pero se va con los amiguitos a beber cerveza, a cuestión, y a mirar las partes íntimas de una mujer. Claro que vas a volver a caer en pecado, papito, porque ya lo dice el Padre Nuestro, aléjame de la tentación. Ahora, si tú quieres seguir, allá usted, acuérdase, en un momento dado,
se te llena la cabeza de sangre, tienes un accidente, y hay que entonces enfrentarse a Dios. No es meterle miedo. O vas a un médico y te dice, tienes una sombra, y se acabó esto. Y somos a veces tan innecios que no nos damos cuenta. ¿Quién de ustedes sabe cuándo se va a morir? Yo en este momento, fíjate que yo siempre, y yo que estoy ya con tiempo prestado, yo le digo, no, si Dios quiere esto, Dios me ampare. Dios me ampare. Yo tengo a mi hermana que me ha preguntado, gracias por orar, ella mañana se va a hacer el MRI, el médico dice que no cree que es nada, porque le hizo, le cortó los pulmones y dice, pero ahí está la sombra, tenemos que averiguar qué cosa es. Y usted tiene que aprender, hermanito, cuando vea las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en agua. Entonces, este retiro, el Padre nos va a ayudar a entrar. ¿Por qué yo siempre caigo en lo mismo? Tiene que haber una razón, o hay algo que me es afectivo, pero si todo tiene solución, bendito. Ahora, lo que yo no puedo seguir es confesar. No, porque es que un día va a haber crisis esto. ¿Y qué pasa si a ti te da un soponcio de eso? Y tú sabes, porque la conciencia se irá así, si estás en pecado, y vas a buscar, imagínate tú si es en domingo, no vas a encontrar un cura en este país, ni en los centros espiritistas. Y no saben ustedes lo que es estar en una cama pidiendo un cura. Ustedes no saben lo que es eso. No hagan eso, no lo hagan. Estén en gracia. Se lo digo, y este padre, yo lo voy a coger. Yo aquí no tengo ni la misa. Yo me siento, yo quiero coger este retiro porque yo a veces cometo pecado. No quiero, pero ¿por qué yo hago esto? Tiene que haber una razón. Y me va yo le dije, él se echó a reír, chicos, ¿por qué al final no nos haces una hipnosis a todos y nos haces una regresión a ver dónde estamos? Porque yo quiero saber, yo no quiero morirme de espaldas a Dios, señores, yo no quiero, no sé usted. Así que, y por último, están las proclamas matrimoniales. Me preguntaron, perdona, pero son cosas que tengo que decir, que por qué ponemos las proclamas matrimoniales y por qué hay que reservar la iglesia 3 o 4 meses. No es reservar la iglesia, es que hay que hacer unos documentos, la papeleo, que hay gente que no. Entonces, ¿qué sucede? Antiguamente esto no se hacía, era muy sencillo, porque en la ceremonia había un momento que el sacerdote decía, si alguna persona presente sabe de algún elemento, de algún hecho que no permita que se celebre este sacramento, hable ahora. Eso existía, pero lo quitaron. Que a mí no me gusta que lo hayan quitado. Porque uno se enteraba de muchas cosas, pero bueno. Y yo de monaguillo, no se me olvida, pues yo ya tenía 10 años. El padre dijo esto y una señora se levantó. Dice, él no se puede casar porque yo tengo una hija de él que nunca ha mantenido. La muchacha se desmayó y aquello fue horrible. Claro, como eso ya no se hace, pues entonces se ponen las proclamas. Y les digo una cosa, si usted conoce, no es chisme, no es que lo hable con ella, si usted conoce de esto y sabe de algo, usted tiene el deber con el diácono, conmigo, porque eso puede rendir el matrimonio inválido. Historia. Yo era sacerdote novelo y ayudaba en una parroquia en Santurce. La muchacha secretaria de allí, muy bonita, pero nunca se había casado, 34 añitos. Y vino este individuo, no era de Puerto Rico, la enamoró, tenía un pico de oro y ella estaba de lo más contenta. Se compró su traje, todo andando. Pero él, que era muy listo, pero no sabía que ella era muy astuta porque ella trabajaba en la oficina. No, que la fautilla de bautismo, mira, hace falta, no, que vamos a hacer un affidavit, que no sé cuánto. Entonces ella empezó a ayudarlo y empezó a arrastrar. Él tenía una mujer con 3 hijos. Pues ella fue a la casa, se puso el traje y se mató. Que yo tengo tantas historias que, claro, hermano, imagínate tú. Si alguien le hubiera dicho, no te metas, que
¿Ve? Ay, no, pero yo no quiero desgraciar la boda. Pero si más tarde, pues cuando ella se entere, eso es bigamia. Usted no ha puesto, eso está en el derecho civil. Pero, por eso se ponen aquí. ¿Y esas proclamas qué son? Anuncios. Si no hay nada, lo deja. Pero si usted sabe algo, usted tiene el deber para con la persona que se va a casar y no sabe lo que le viene encima. Que de cualquier hueco puede salir un ratón. Eso es todo. No dejen de transmitir Radio Familia y no dejen de ir a la librería, que es su librería La Pequeña Flor, que ya mandé a buscar el libro de la monjita y estará aquí para el domingo que viene. La vida de la monjita que trabaja con los transexuales. Y por último, mi querido Salterre tiene hoy el almuerzo, ya el desayuno pasó. Muy rico el que estaban esas arepas de mi queridísima. Queda riquísima las arepas, pero olvídense de las arepas y coman ahora los canelones. Hoy tienen de almuerzo arroz con cebolla y ensalada con canelones de pollo o carne molida. Sopa de pollo y fideo. Tienen unos postres exquisitos hechos por Agustín. 3 leches de vainilla y piña colada. Budín y cheesecake con caramelo. Y de bebida, jugo de limón y café. Todo lo que ellos hagan, y les damos las gracias porque han cantado, están con su bazar y han tenido tiempo para cooperar con su parroquia. Así que muchas gracias. Ahora, hermanos, dejen que el futuro entre por esas puertas. Esto es para mí. Mire, esto es un cáliz con un corazón y abajo hay como unas moneditas. Dice, no podéis servir a Dios y el dinero. Lo más importante es el amor de Dios. Gloria a Dios. El Señor está con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con ustedes para siempre. Amén. Vayamos con alegría a nuestros hogares, recordando que todo lo que poseemos es un préstamo del Señor, y tarde o temprano vendrá a pedirnos cuentas. Que nos acompañe y bendiga siempre. Amén. Amén. Hermanos, no podemos ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios y buen provecho a todos.